Hoy día vamos a hablar de dieta. Vamos a hablar de dieta. ¿Ok? ¿Qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer? Y si a usted le parece extraño de que hoy día estemos hablando de dieta, ¿ok? Nosotros vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene que decir, no solo desde este pasaje, sino también tomando en cuenta toda su palabra, qué es lo que esto significa o cómo esto aplica para nosotros, ¿verdad? Así que si usted se siente extraño, yo también me siento extraño porque yo lo tengo que predicar, yo lo tengo que enseñar. Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda la escritura, ¿a qué se refiere? A toda la escritura, incluyendo la dieta de la comida, incluyendo las genealogías. Y dice la Biblia, es útil. Es decir, toda la Biblia no solo es inspirada por Dios, también toda la Biblia, incluyendo la dieta alimenticia y las genealogías, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que nada de lo que está en la Escritura, de los libros que están en la Escritura, ha de desecharse. Entonces, nosotros vamos a leer desde este capítulo 14. Hoy vamos a enfocarnos versículos 1 hasta el 21. Voy a pedirle que tenga su Biblia abierta y que la mantenga abierta porque quiero señalar un par de cosas del pasaje. Pero después, cuando miremos, yo voy a exponer primero el texto y después vamos a mirar la aplicación del texto. Y yo voy a decir básicamente 5 cosas, 5 aplicaciones en un sentido, cómo nosotros entendemos este pasaje, y voy a hacer referencia a por lo menos unos 3 a 4 textos del Nuevo Testamento. Y aunque los van a poner en la pantalla, seguramente yo quisiera que usted pueda tener siempre su Biblia a la mano para lo que voy a hacer referencia. Entonces, vamos a ir leyendo estos versículos, Deuteronomio 14, no sin antes recordarles de que estas instrucciones fueron dadas originalmente en Levítico capítulo 11. ¿Okay? Estas mismas instrucciones fueron dadas en Levíticos capítulo 11. Hay una diferencia en cuanto a el volumen o la cantidad de versículos. Aquí tenemos 21 versículos. En Levíticos 11 tenemos 47 versículos. Así que lo que hay en Deuteronomio 14 es lo que tenemos en Levíticos 11. ¿Ok? Dice el versículo 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis o cortar, ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 3. Nada abominable comerás. Versículo 4. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra. Versículo 5, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Versículo 7. Pero estos no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre
y conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Versículo 8. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Versículo 9. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer. Todo lo que tiene aleta y escamas. O escama. Versículo 10. Mas todo lo que no tiene aleta y escama, entiéndase mariscos, no comeréis, inmundo será. Versículo 11. No se desanime, ¿ok? Versículo 11. Toda ave limpia podréis comer. Versículo 12. Y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor. Versículo 13, el gallinazo, el milano según su especie. Versículo 14, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies. Versículo 16, el búho. Alguien diría no gracias, ¿no? El ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo. 18, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Versículo 19, todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Versículo 20, toda ave limpia podrás comer. Versículo 21, ninguna cosa mortecina o un animal que haya muerto por causas naturales comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Es decir, no lo vas a comer cuando esté amamantando. Versículos 1 y 2, lo que nosotros tenemos es la prohibición de los ritos de luto. Aquí se prohíbe al pueblo cortarse la piel o raparse la cabeza. ¿Por qué? Porque eran prácticas asociadas a rituales paganos. Cuando un familiar había muerto, eso era lo que hacían. Así que si alguien cercano moría, esto lo tenemos en los dos versículos primeros, no podían hacerse ni cortes en la piel, ni tampoco raparse la cabeza, porque así hacían las naciones que estaban alrededor de ellos. Dios no quiere que Israel lamente ni haga luto por la muerte de un familiar como lo hacen los paganos. Por eso se les prohíbe esto. Pero en los versículos 3 al 21, como acabamos de leer, tenemos una lista de los animales que se podían y no podían comer. Una lista de dos clases de animales de acuerdo a este pasaje: los limpios y los inmundos. Estos animales incluyen animales de la tierra, animales del mar, los animales que vuelan y también entre ellos los insectos. Así que hay dos tipos de animales para ellos: los puros y los impuros, los limpios y los no limpios. Ellos debían, de acuerdo a estos versículos, conservarse como un pueblo puro y sin contaminación. Así que el Señor le provee a su pueblo la dieta que ellos tenían. Es decir, Dios gobernaba también su vida alimenticia. Hay dos cosas que quiero señalar de estas instrucciones o leyes. La razón de por qué se prohibió específicamente esos animales.
¿Cuál es la razón? Y lo segundo es el fundamento de esta prohibición, ya de esta prohibición general. Después entonces hacemos una aplicación del texto y vamos a mirar varios versículos del Nuevo Testamento. Lo primero que quisiera decir es que la razón de por qué se prohibió específicamente los animales que se prohíben en estos versículos, quiero decirles que es debatible. Es decir, no todos los comentaristas y teólogos eruditos están de acuerdo. Algunos dicen que la razón de por qué se prohibió estos animales, entiéndase, por ejemplo, el cerdo y los mariscos, es por una cuestión, dicen, de higiene y salud. Es decir, Dios prohibió estos animales porque les hacen o le harían daño a su salud. Comerlos ponía en peligro el bienestar físico de su pueblo. Probablemente alguno de usted piense que ese sea el caso. Ahora bien, aunque es cierto que algunos de estos animales pueden causar daño, incluso estudios sugieren que ciertos animales pueden ser menos saludables que otros. Eso es cierto. Sin embargo, decir que Dios los prohíbe estrictamente por esa razón es un poco apresurado. No es 100% exacto o bíblico afirmar que las prohibiciones de ciertos animales tenía que ver con buscar la salud de los israelitas, aunque los israelitas hayan sido gente saludable por esa alimentación. Quiero decirlo otra vez, no es 100% bíblico afirmar con certeza absoluta de que las prohibiciones de, por ejemplo, el puerco y los mariscos tenían que ver con la salud de los israelitas. Y antes de que usted me linche o me tire piedras, quiero dar 2 razones por qué estoy diciendo esto. ¿Ok? Hay 2 problemas con esa postura de decir las prohibiciones como el cerdo o los mariscos tenían que ver para que ellos sean gente saludable. Hay 2 problemas con esa postura. Primero, es que no se menciona esa razón en ninguna de las 2 partes donde se prohíbe esto. Es decir, ni en Levítico 11 ni en Deuteronomio 14 se dice que se prohíben comer esos animales porque afecte su salud. No dice eso. Aunque comer ese tipo de animales ahora nosotros sepamos que pueden causar daño. No estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es la razón por qué se prohíbe eso. Segundo, no parece que la razón de prohibir estos animales sea por un problema de salud, porque después en el Nuevo Testamento, el mismo Nuevo Testamento, elimina esa prohibición y nos da permiso para comer toda clase de alimentos. Por ejemplo, Jesús, lo vamos a ver más adelante, en Marcos 7, dice que ahora podían comer toda clase de animales porque no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale es lo que contamina. Y Pablo, en 1 Timoteo, también dice, todo lo podemos comer porque Dios ha creado todas las cosas. En 1 Timoteo capítulo 4, si no me equivoco, se señala de que si tú lo comes con acción de gracias, 4, versículo 4. Ahora póngase a pensar en esto. Si la prohibición de Levíticos 11 y Deuteronomio 14 de comer animales
es principalmente, si la prohibición es principalmente porque estos son malos para la salud, entonces no tendría sentido que Cristo después diga que son legítimos. ¿Se entiende, mis hermanos? No los veo muy convencidos. Que el Señor los convenza. Yo no los voy a convencer. Si el problema es la salud, entonces esa prohibición del Antiguo Testamento también seguiría vigente en el Nuevo Testamento. Probablemente me estoy metiendo un poco de problemas con los veganos, no sé si hay, o vegetarianos, pero estoy tratando de ser bíblico. ¿Ok? Estoy tratando de ser bíblico. En ninguna de las dos prohibiciones se da la razón. No puedes comer esto porque eso te va a causar mal en la salud. No dice en ninguna parte. Y aparte de todo eso, en el Nuevo Testamento se habla como que todos los alimentos son legítimos para comer si se come con acción de gracias, dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5. Por eso parece mejor concluir que esta prohibición, mis hermanos, es principalmente por una cuestión religiosa o de adoración. De no mezclar la adoración del pueblo de Israel con la adoración pagana, porque los paganos tenían a estos animales en un sentido como semidioses. El sentido es, si estos animales son reverenciados por los paganos y consumidos y tenidos como dioses por las naciones extranjeras, entonces los israelitas no consumirán esos animales. El Señor quiere, a través de estas leyes, que sus costumbres, prácticas y rituales sean completamente distintas en su pueblo al de las naciones. Él quiere que la vida y la adoración de Israel sea diametralmente opuesta a la vida y adoración de los paganos, y por eso les manda esto. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo es, ¿cuál es el fundamento de esta prohibición o de estas leyes? Y la respuesta la encontramos en el mismo capítulo 14 en dos ocasiones, en el versículo 2, en el versículo 21 y también en Deuteronomio 7, versículo 6. El fundamento de esto es la santidad a la que Israel está llamado. Aquí el Señor explica a su pueblo cómo viven y adoran a un Dios santo. Ellos son un pueblo santo, ¿se acuerda? Es decir, ellos fueron rescatados del mundo, separados del resto de los hombres, y ahora están llamados a expresar esa santidad por medio de su vida. Sus costumbres, sus prácticas y sus hábitos, incluyendo sus hábitos alimenticios, deben reflejar la condición de pueblo santo y escogido por Dios. Ellos son un pueblo separado por Dios y separado para Dios. Estas dos cosas son importantes entenderlas. Son un pueblo escogido por Dios y un pueblo santificado, entregado, ofrecido a Dios. Y la forma como ellos viven, mis hermanos, debe reflejar la santidad de Dios y la santidad a la que ellos han sido llamados. Póngase a pensar en esto. Cada vez que ellos comían, ellos serían recordados de la santidad de Dios y del llamado a reflejar esa santidad. El Señor quiere que su pueblo tenga un recordatorio diario, porque es a diario que comemos. Un recordatorio acerca del carácter santo de Dios. Nosotros no comemos eso porque somos un pueblo santo que sirve a un Dios santo. Y ellos debían ser recordados a diario del llamado a la santidad que Dios les hace. Así que esa es la razón por la cual el Señor les da a este pueblo. Se los da en el desierto, se los repite ahora en Deuteronomio 14, justo antes de entrar a la tierra
prometida. Leyendo un pasaje como este, muchas preguntas pueden surgir. Y la más directa o la más clásica es, ok, ¿podemos o no podemos comer estas cosas que en un sentido están prohibidas acá? ¿Podemos comer cerdo y mariscos? Porque nadie pelea por ¿puedo comer camello? Nadie, ningún cristiano hace problema por eso. Hay 5 cosas que yo quiero mencionar de este pasaje, mis hermanos, mientras continuamos meditando en esto. Las 2 primeras están relacionadas una con la otra. Número 1, y quiero que lo pueda buscar, a Primera de Pedro, capítulo 1. Lo primero que quiero decir aquí es que el llamado a la santidad sigue vigente. El llamado a la santidad, mis hermanos, sigue vigente. Si usted nota en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Versículos 14 al 16. Note lo que dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, que dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, que dice, sed santos porque yo soy santos. Nota el versículo 16. Porque escrito está. Le preguntáramos a Pedro, ¿dónde está escrito? Pedro nos dice, Levíticos 11, versículo 44. Es decir, cuando el Señor le dice a su pueblo en Levíticos 11, que es el mismo pasaje de Deuteronomio 14, le dice qué es lo que no pueden comer y qué es lo que sí pueden comer. Termina casi en el versículo 44 y le dice, ustedes tienen que vivir así porque yo soy santo. Y Pedro viene y toma esto y dice, ¿sabe por qué debemos vivir en santidad nosotros los cristianos? Porque tenemos un Dios que es santo. Usted está llamado, yo estoy llamado a vivir en santidad, a reflejar la santidad del Dios que nos creó y la santidad del Dios que nos redimió. Toda nuestra vida, mis hermanos, debe reflejar lo que somos, debe reflejar nuestro llamamiento y debe reflejar la santidad de Dios. Este pasaje nos recuerda el llamado que tenemos de caminar en santidad en todas las áreas de nuestra vida. Pero lo segundo que debemos recordar con estas instrucciones alimenticias es lo que el Señor le recuerda a sus discípulos y a la multitud. La verdadera santidad es la del corazón, no la de reglas y rituales. Marcos capítulo 7, versículo 18 al 23. Marcos capítulo 7, versículos 18 al 23. La razón es porque los fariseos y la gente le estaba diciendo, oye, pero tus discípulos no se lavan las manos. Versículo 18, note lo que dice Jesús aquí. Él le dijo también, está explicando él a sus discípulos, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, subraye esas próximas palabras, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Todos qué? Yo no puedo interpretar Deuteronomio 14 o Levítico 11 sin Marcos 7, 19.
Versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso está en nuestros corazones, mis hermanos. Tenemos un potencial extraordinario, terrible. Versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Él quiere exponer la hipocresía y el orgullo de los fariseos, que se cuidaban de lo que comían, pero no se cuidaban en sus corazones. Él confronta esta hipocresía que solo se preocupaba de las cosas externas y no de lo que había en su interior. Entonces, no son las cosas que comemos o no comemos, les enseña Cristo, las que nos hacen santos. El verdadero problema no es lo que hacemos externamente, sino el corazón de donde brotan nuestras acciones. La verdadera santidad, mis hermanos, surge del corazón. Lo que Dios mira es si lo que hacemos sale de un corazón nuevo, de un corazón regenerado, de un corazón que tiene fe y que tiene su mayor meta en la gloria de Dios. Ahora debo decir esto, la única manera que podemos dar esa clase de santidad es con un corazón nuevo. Y solamente Dios da el corazón nuevo. Entonces, esas son las dos primeras cosas que necesitamos recordar cuando leemos o estudiamos pasajes como Deuteronomio 14 que hablan de las leyes alimenticias. El llamado a la santidad sigue vigente y la verdadera santidad es la del corazón, no la de reglas y rituales. Pero quiero señalar un par de cosas más. La primera es esta. Las leyes alimenticias fueron leyes temporales. Y número dos, las leyes alimenticias fueron temporales porque nos señalaban a Cristo. Esas dos cosas quiero señalar ahora. La prohibición de alimentos fue algo temporal. Porque si usted presta atención a Marcos 7, no es lo que comemos o dejamos de comer lo importante. Nos está diciendo en un sentido que Deuteronomio 14 fue provisional. Fueron leyes con una aplicación temporal. Cuando Marcos 7:19 dice que Jesús hace limpios todos los alimentos, está incluyendo todos los alimentos. Nos está diciendo que esas prohibiciones cumplieron un propósito y esos alimentos fueron considerados inmundos solo por un tiempo. Fueron considerados impuros, ahora son puros. Para decirlo a manera de resumen, esos animales que en algún momento de la historia de la redención fueron tenidos como inmundos, ahora por las palabras de Cristo son tenidos como limpios. Ahora los pueden comer. Por eso yo citaba hace un momentito, Pablo hablando de la comida en 1 de Timoteo 4 y 5. Escuche lo que él dice. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Las leyes alimenticias fueron temporales, pero lo segundo es que las leyes alimenticias fueron temporales porque nos señalaban a Cristo. Nos señalaban a Cristo. Quiero que busque conmigo Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17.
yo pensaba mientras preparaba el sermón, no quiero citar tantos versos para no perder ni la atención de usted ni la fluidez del sermón, pero la verdad es que yo no recuerdo hace cuánto tiempo se habló de esto. Yo creo que es necesario de que usted tenga categorías bíblicas para que usted pueda pensar acerca de esto, ¿verdad? Y no estar o sintiéndose mal o condenando a otras personas porque coman o no coman, como dice Romanos capítulo 14. Note cómo lo dice en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue ¿en qué dice? O en bebida, o en cuanto a días de fiesta. En otros sermones vamos a volver a ese pasaje, porque nos va a señalar los días de fiesta. Luna nueva o días de reposo, versículo 17. Todo lo cual, la pregunta que haríamos es, ¿a qué se refiere con todo lo cual? A las comidas y los días de fiesta. Todo lo cual es que, mis hermanos, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, hay otras traducciones que dicen, pero la sustancia o la realidad es de Cristo. Para los que no tienen mucha idea, en esta carta Pablo denuncia a los falsos maestros que predicaban una mezcla de enseñanzas, filosofía, visiones y judaísmo. Y ellos le decían a los cristianos que debían seguir observando las leyes de Moisés para agradar a Dios y crecer en santidad. Por eso Pablo les dice, no dejen que los juzguen acerca de esto. Las comidas y las fiestas no tienen ningún valor salvífico ante Dios. Las comidas, nos está diciendo Pablo en Colosenses 2, y las celebraciones no logrará que usted sea más santo o acepto delante de Dios. Por eso no se deje persuadir, no caiga en la tentación de pensar de que si comes esto estás mal o si no lo comes estás bien. ¿Pero por qué? Le preguntaría a alguien. Y Pablo él responde en el versículo siguiente. Porque estas cosas son sombra de nuestro Señor. Estas leyes y prohibiciones de comida eran un anticipo de Jesucristo. Estas instrucciones eran un símbolo, eran un tipo de Cristo, eran sombra de Cristo. Por eso decimos, mis hermanos, que estas leyes eran temporales. Estas prohibiciones eran parte de un grupo de leyes que en su conjunto servían para señalarles hacia su necesidad o hacia la obra de Cristo. Llegado Cristo, no necesitamos más símbolos o sombras, porque ya tenemos la sustancia, ya tenemos la realidad. Estas leyes alimenticias fueron temporales porque nos señalaban a Cristo. Una pregunta apropiada cuando decimos esto sería lo siguiente: ¿qué aspectos de Cristo señala esto? Ok, está bien, yo entiendo que estas leyes en su conjunto señalan a Cristo, pero ¿hay algo en el Nuevo Testamento que nos diga qué exactamente apunta estas prohibiciones de alimentos impuros? ¿Qué aspecto del Evangelio nos señalan? Y la respuesta sería: las leyes alimenticias nos señalan el alcance del Evangelio de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Que los alimentos impuros, las prohibiciones temporales,
en un sentido, señalan hacia el alcance de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo quiero que usted vaya conmigo a Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16. Este pasaje que vamos a leer en un momento describe cómo Dios convenció a Pedro que el evangelio no es solo para judíos, o la salvación no solo es para los judíos, sino también para los gentiles. Aquellos, mis hermanos, que por un tiempo, Dios quiso que fueran considerados como impuros o inmundos, ahora son considerados limpios. Y Dios le va a enseñar esto a Pedro por medio de una visión en la que él mira animales que estaban prohibidos para comer. Y Pedro le dice, yo no voy a comer esos animales inmundos. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ubícate. Ahora esos animales no son sucios. ¿Lo encontró? Hechos 10, versículo 9 hasta el 16. Note lo que pasó. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Versículo 11. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Lo ve? Versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Come cerdos, come mariscos, come búhos, come camellos. Eso es lo que está diciendo el texto. Y Pedro, con sus ínfulas de no, yo soy judío. Por favor, Señor, ¿cómo tú crees esto? Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo o sucio. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, este pasaje es importante porque aquí en este pasaje por primera vez el evangelio llega a los gentiles. A los gentiles. El evangelio había sido predicado hasta ese momento dentro de Israel, en Jerusalén, pero ahora llega a los no judíos. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, que era un italiano o un gentil, estaban reunidos otros gentiles, y ahí Pedro nos revela lo que él entendió de las palabras que el Señor le dijo. Él entendía que esto no se trataba solo de alimentos. Note el versículo 28 de nuestro texto. Ya están reunidos Pedro y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo.
Pedro sabe lo que el Señor le está comunicando. Esos animales que en algún tiempo fueron considerados inmundos, lo está usando acá para ilustrar que un tiempo los gentiles eran considerados inmundos y no podían acercarse a su pueblo, pero ahora en Cristo la salvación que Él aseguró es tanto para judíos como para gentiles. Por eso decimos que los animales impuros señalan al alcance del Evangelio de Cristo. Esta prohibición temporal nos señala a la salvación que ahora está disponible para nosotros los gentiles. Los gentiles eran considerados impuros y por eso Dios mandó no relacionarse con ellos y estar lejos de ellos. Pero como vimos hace un momentito, fue un mandato temporal para Israel. Ellos debían mostrar cómo vive un pueblo santo ante un Dios santo. Pedro ve esos animales y se negó a comerlos. Y Dios le dijo: lo que yo hago limpio, no lo llames tú sucio. Él no estaba hablando de la comida, sino que la salvación en Cristo no solo es para los judíos, sino para todos. Los animales impuros son un ejemplo aquí que usa para dejarles saber que ahora Dios también acepta a los paganos, a los gentiles, a los colombianos, dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, peruanos, hondureños, mexicanos, argentinos. Ahora los gentiles también podemos ser limpios por la sangre de Cristo, mis hermanos. Ahora podemos acercarnos a Dios. Ahora podemos estar con su pueblo. Podemos estar cerca de Él. Podemos tener acceso a la presencia del Dios que nos creó y nos redimió. El gran evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio para toda clase de hombres, no solo judíos, también gentiles. La iglesia de Cristo hoy es predominantemente gentil, gracias a lo que Cristo ha hecho. Nosotros podemos decir: Abraham es nuestro padre. Soy parte del pueblo de Dios. Ya no soy un advenedizo, ya no soy un extranjero en un sentido. Ahora somos parte de la familia de Dios. Usted y yo podemos llamar al Dios de Israel nuestro Padre. Amén, mis hermanos. Es a esto que señala al alcance de lo que Cristo ha hecho. Y gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Te damos gracias, oh Señor. Gracias porque la sangre de Cristo purifica al inmundo a causa de su pecado. La sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador, la sangre preciosa de Cristo Jesús, es la que nos santifica y nos lava de nuestros pecados. A judíos y gentiles, oh Señor, cuán extraordinario ver que aquella promesa hecha a Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo los judíos o los descendientes de sangre de Abraham, sino todas las familias de la tierra. Gracias por esa gran salvación. Gracias por la sangre derramada. Te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad
y que nos ayudes a reflejar en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, la santidad del Dios que nos rescató. Oh Señor, te pido por todos nosotros, pero en especial por aquellos creyentes que están considerando ceder a la tentación, por aquellos creyentes que están mirando en poco caer en un pecado, Señor. Oh Padre, yo te pido que nos ayudes a entender lo serio de tu santidad y que causes en nuestros corazones, mientras contemplamos la mayor demostración de santidad en la cruz del Calvario, que podamos ser tocados por un sentido de reverencia y de temor. No nos permitas, Señor, vivir como los hombres del mundo, como nuestros familiares no creyentes, como nuestros vecinos, compañeros de escuela y de trabajo. Señor, que podamos reflejar tu santidad en todo lo que hacemos y que podamos reflejar aquello que nos ha pasado, que hemos sido a causa de Cristo separados del mundo, hechos santos para la gloria de tu nombre y para nuestro bien. Te lo pedimos en Cristo Jesús.